Hola a todos, bienvenidos al podcast de Una Fe Relevante y hoy estoy muy emocionado por el episodio de hoy. Es un invitado que no conocía personalmente, conocía solamente a través de redes sociales y gratamente respondió a nuestra solicitud de participar en el podcast. Andrés Pérez, pastor de una iglesia en Valencia, La Parroquia, fue co-host de un famoso podcast con Alex San Pedro que se llama La Academia de la Biblia y pues bueno, estamos muy felices de poder compartir unos minutos con él, escucharlo, aprender y espero que ustedes hagan lo mismo. Así que nos vemos en este episodio. Para hacer la presentación más amena, ¿no? Más tranquila, más relajada, menos protocolaria. Eh, yo indagué, ¿no? Obviamente te conozco a través de las redes sociales, a través de la parroquia, del podcast, de la Academia de la Biblia, obviamente, aún de tus proyectos musicales, pero me gustaría que tú tal vez te presentaras a las personas que nos ven, que nos escuchan, eh, y cuál tal vez sería la presentación que tú dirías que es más ad hoc frente, pues sí, en cuanto a ti se refiere. Sí, sí, esto es como cuando presentas un currículum que muestras, muestras el que más te conviene dependiendo de Exactamente. dónde vayas. Pero bueno, básicamente soy Andrés, soy de Valencia y soy del Valencia. Esas son mis dos identidades más potentes. He nacido y me he criado aquí. Mi papá es de Colombia, sí que soy hijo de colombiano y mi mamá es de Granada. Ah, con razón identificaste el acento tan... Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Estoy casado con Bonnie. Mañana celebramos 19 años de No, casados. felicidades. Tenemos, gracias, tenemos dos hijas, Sofía que tiene 15, Vera que tiene 10. Y juntos, con un equipo maravilloso, lideramos una iglesia que se llama La Parroquia, que es una iglesia que lleva aquí desde finales de los 70. Wow. Eh, es la iglesia en la que me he criado y la iglesia que tengo el privilegio de pastorear. Y aparte de eso, pues hago música, ya sea para Praxis, haciendo hip hop, he producido música para otros artistas y tengo también un proyecto que se llama Nous, que si Dios quiere este año vamos a sacar algunos temas nuevos y reparto mi tiempo un poquito con todo esto. Es familia, iglesia, música, cuestiones que tienen que ver con creación de contenido, eh, etcétera. Soy una ensalada de todas estas cosas. Una ensalada de varias cosas, un taquito campechano dirían en México. Este, Me lo anoto. pero, pero sí, justamente yo te conocí a través de las diferentes plataformas, o sea, ya sea en Reels, en highlights de shorts de YouTube que me salían tus prédicas y la verdad, desde hace tiempo ya sigo el hilo de esas cosas, o sea, como que eh, por alguna razón Dios me permitió encontrarme con eso y engancharme un rato con la academia. De hecho, fue algo que me sirvió mucho. Fue Qué algo que en bien. la pandemia específicamente fue una buena manera de invertir mi tiempo. Entonces, algo que a mí me gustaría preguntarte y con esto inicio es, ¿cómo concibes tú la cultura y su relevancia dentro del cristianismo, dentro de lo que es ser cristiano? ¿Por qué es importante tal vez no aislarnos de la cultura, no, y tampoco sumergirnos como Ya, profundamente en la cultura? Es decir, ¿cómo tú concibes entiendo. esto un aspecto relevante? Bueno, creo que para poder estar todos en la misma página es clave explicar antes qué es lo que entendemos cada uno de nosotros por cultura, porque al final es una palabra Mm, con muchos matices y muchos claro, flecos y vale la pena estar en la misma página. Y a veces la mejor manera de definir la cultura es explicar qué no es la cultura. Durante mucho tiempo hemos asociado la cultura
con esta cosa que tienen la gente que tiene más estudios o que tiene un mayor poder Claro. adquisitivo, ¿no? Pensamos que la cultura es estar a las 5 de la tarde leyendo literatura clásica en un sillón de piel, tomando té, y a las 6 estar en un debate filosófico, ¿no? Con la nobleza. Sí, Pero, total. pero en este caso no estamos hablando de este tipo de cultura, estamos hablando más bien de algo que nos rodea constantemente, aunque no nos Mm, demos cuenta, ¿no? Nos referimos a... Es como una mezcla, un conjunto de valores, de ideas, de costumbres, de tradiciones, de expresiones que dan forma a la manera en la que nosotros vivimos y a la vez dan forma, obviamente, a la manera en la que nosotros pensamos o tomamos decisiones o emitimos juicios o nos dirigimos a las personas, ¿no? claro. Es un repertorio de ideas sociales que como grupo hemos aceptado. En México habéis aceptado unas cosas, en Colombia otras, en España otras. Y esta aceptación de este repertorio nos indica cómo vivir, cómo tomar decisiones. Dicho de una manera más poética, por decirlo así, la cultura refleja el espíritu de la época. Mm, Y este espíritu de la época se manifiesta de diferentes maneras. A veces sí es con cosas muy bellas y elevadas, por decirlo así, el arte, la literatura, la política, la buena música. Pero también pasa con cosas como educar a tus hijos, la manera en la que claro. gastas el dinero, la gastronomía de tu país, cuáles son las discusiones que más importan a la gente en México, ¿no? La cultura se puede ver desde en una canción de, iba a decir de Estopa, que es un grupo de aquí español, una canción de Molotov o de Luis Ajá. O Luis Miguel se atoró. Miguel. Esas cosas son la cultura. Y aunque nosotros no queramos, este es el ambiente que nos influencia y a la vez es el ambiente que nosotros influenciamos. Por decirlo de alguna Total. manera, somos a la vez hijos de la cultura y padres de la cultura. Claro. Por eso es tan importante que los creyentes conectemos la cultura con la fe, porque si no lo hacemos, no vamos a ser conscientes de aquellas cosas de la cultura que debilitan o fortalecen nuestra fe, y tampoco vamos a ser conscientes del poder que tiene el Evangelio para cuidar y transformar la cultura en la que estamos, ¿no? Entonces, no es una cuestión de si queremos o no queremos estar en la cultura, estamos en ella. Claro, es La cuestión es inescapable. cómo vamos a responder a ello, ¿no? Y que eso siento que es muy, muy importante porque hay palabras que justamente por nuestros contextos modernos, como que Ujú. asumimos que son, sin darnos la tarea Sí, de preguntarnos realmente qué son, cómo me impactan a mí y cómo yo puedo claro. impactar a otros en ella. Y siento que, bien tú lo decías, es inescapable. Somos hijos de la cultura y padres al mismo tiempo. Ujú. Y creo que eso es un desafío que, que todos tenemos que considerar de este lado de la fe. Es decir, cómo yo mantengo ese equilibrio entre un estira y afloje, ¿no? O sea, bueno, esto sí, esto no. Se nos vienen un montón de versículos bíblicos a la cabeza de involucrarnos en la Sí. cultura. Uno ve el mismo ejemplo de Jesús, cómo se involucró eh, Ujú. en persona con la cultura, Ujú. el sermón del monte, donde nos enseña a Total. ser sal, ser luz, eh, y, y, y eso es increíble. Pues yo crecí en la iglesia desde muy Ajá. pequeño y he conocido muchas iglesias, muchas personas de iglesia. Eh, He admirado muchas personas, eh, he sido herido por muchas personas aún. No obstante, eh, no para lamerme las heridas lo digo, sino por entender, porque he llegado a entender esto en mis pocos años. No son muchos, son 24. Pero he conocido los dos extremos de la idea de la cultura en la iglesia. Sí, Entonces he lidiado con personas que aíslan sus hijos y su círculo de la cultura, sí, sí.
Y he conocido personas que no se aíslan, pero más bien se adaptan enteramente a la cultura. De hecho, Sí, te eh, entiendo. veía un mensaje de la parroquia hace un tiempo donde hablabas parecido a eso y hablabas de cómo Dios se ha vuelto y la fe y el evangelio se ha vuelto más bien como una versión premium Ajá, de la vida, pero, pero realmente no es una versión premium, no es como, sé cristiano y ya está, sino ¿qué implica sí. eso en, Ujú. en el mundo en el que vivimos? Sí, te ¿Cómo entiendo. tengo un balance sano en el mundo, pero no ser del mundo, influenciar Ya. a los que lo Mm. asimilan, pero también a los que se aíslan? Sí. Siento que Aquí es, hay, aquí hay, por retroceder un poquito y enganchar con lo que decías, eh, la Iglesia vive normalmente dos desafíos que tienen que ver con la cultura. Uno de ellos es el de, primero, la falta de interés que hemos mostrado los creyentes por vivir la fe en la cultura, ¿no? claro, Hemos preferido crear nuestra propia cultura, vivir en una burbuja, ¿sabes? Como si el billete fuese un billete de huida de la claro, cultura, cuando en realidad el Evangelio es justo todo lo contrario, ¿no? El Evangelio se sumerge de pleno en la cultura porque de tiene una acuerdo, respuesta que dar para las preguntas más importantes. El Evangelio tiene algo que decir sobre el dolor, sobre la injusticia, sobre el pecado, la sexualidad, el trabajo, el propósito, la salud mental. O sea, hay muchas respuestas que el Evangelio tiene que dar. El Evangelio no funciona solamente de puertas para adentro. claro. El Evangelio es una propuesta no para los cristianos, es una propuesta para la humanidad en general, ¿no? Ahora, aquí el problema es que cuando logramos entender esto y empezamos a dar pasos para conectar con la cultura y empezamos a salir de esa burbuja, empieza a haber cierto miedo. O sea, ¿hasta dónde debo llegar? ¿Hasta dónde debo... eh, aquí en España decimos mojarme, espero que no sea una mala expresión, pero es hasta dónde debo involucrarme, hasta dónde debo involucrarme en esta misión que tengo, ¿no? Y esa es una batalla constante en la que intentamos buscar el equilibrio entre participar en la cultura o mantenernos fieles, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en este juego? Y yo creo que algo muy importante y que creo que puede ser muy útil para resolver esta tensión es que normalmente pensamos en estas dos cosas, en lo que tiene que ver con la misión en la cultura y nuestra fidelidad a Cristo, como si fuese un peso, una balanza, con Mm, dos pesos diferentes, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la misión de cuidar de la cultura, por otro lado tenemos la misión de ser fieles a nuestra identidad en Cristo. claro, Y según esta visión, cuando participo mucho de la cultura o sirviendo a la cultura, está en juego mi fidelidad de Cristo, a Cristo. Y al revés, ¿no? Cuando me centro mucho en mi crecimiento personal, espiritual y mi fidelidad al Señor, mi identidad, entonces me descuelgo de mi relación con la cultura. Y creo que hay que cambiar eso porque justo nuestra misión en la cultura es precisamente una manifestación de nuestra fidelidad a nuestra identidad en Cristo. O mm, sea, cuando yo cumplo con mi misión, fortalezco mi identidad en Cristo. claro. Es cumpliendo mi misión que a mí me recuerdan que yo soy un discípulo del Señor presente en la cultura y que debo serlo, ¿no? Entonces, para mí esta duda, o sea, viéndola como una contraposición, Claro. ha resultado ser muy tóxica. Es como si me estuviesen preguntando, ¿vas a ser discípulo o vas a hacer discípulos? Mm, ¿Cuál de las dos quieres? Cuando en realidad, si no sí, haces claro. discípulos, ¿realmente eres un discípulo? Y si eres discípulo, ¿cómo no vas a hacer discípulos, no? Total. Entonces, esto me ha ayudado a saber que ninguna de las dos, ninguna de estas dos es negociable. Ahora, dejando a un lado mi pseudofilosofía, si me estuviese preguntando eh, qué puedo hacer para cuidar mi identidad mientras estoy en misión, creo que aquí tenemos que entender que a la hora de cuidar a la cultura
o de relacionarnos con la cultura o de participar de la cultura, hay dos caminos. Hay uno de ida y hay uno de vuelta. Hay uno en el que somos proveedores de la cultura. Es Mm, decir, nosotros hacemos cosas que alimentan a otras claro, personas a través de la cultura. Por ejemplo, un proyecto humanitario, hacer un disco, no sé, escribir un libro, por poner un ejemplo, o ser profesor de inglés. Y luego está el de vuelta, ¿no? Que es el de ser consumidor de la cultura. Y en ambas cosas tenemos que ser muy intencionales. claro. Hay cristianos que son muy intencionales a la hora de proveer a la cultura, pero no lo son a la hora de consumirla. Y hay cristianos que se preocupan mucho por cuidarse y ser intencional de no consumir ciertas cosas, pero luego no proveen nada a la cultura. Y tenemos que cuidar ambas cosas y ser intencionales Claro. en ambas, ¿no? Eh, Ahora, luego, a la hora de cuidar mi identidad como hijo del Señor, aquí no vamos a reinventar la rueda, ni mucho menos. O sea, las disciplinas espirituales son eh, Esenciales, inamovibles en sí, este terreno, ¿no? O sea, la oración es la manera en la que tú vas a conocer al Señor, en la que vas a conocer tu identidad y en la que vas a conocer dónde totalmente. están tus límites para poder cumplir con tu misión. En la palabra vas a reconocer que tú eres un hijo adoptado, escogido, amado, lleno de gracia y enviado a la Mm, misión. En la comunidad te vas a encontrar con personas a las que les vas a poder comentar cuáles son tus tentaciones. Oye, mira, yo cuando he ido a esta fiesta a participar, me he dado cuenta de que mis límites están más cerca de lo que yo pensaba. claro. Y en la comunidad tienes ese feedback de personas que te cuidan y que te van protegiendo y a la vez animando a seguir cumpliendo con esta misión, ¿no? Perdona que me he ido por No, los no, cerros no. de Úbeda, decimos aquí, pero Pero está increíble, de verdad, ver esa perspectiva, porque vuelvo y repito, digo, no para generalizar, pero comunican de una manera increíble algo que es profundo, algo que tiene que ser completamente entendido no solamente por unos cuantos, sino por todos nosotros. Y es ujú, la manera en la que yo me desenvuelvo como cristiano, porque al final del día eh, yo tengo esta ciudadanía dual, que es Colombia-México, y ujú, vivimos aquí como portadores de un mensaje, pero no aislados de nuestro entorno. Uno ve el exacto. ejemplo Ujú, de Jesús, uno ve el ejemplo de los apóstoles, eh, y era gente que no creaba su mundo alternativo, sino que ujú, de ida y vuelta, es decir, consumían y aportaban, daban ujú. de dos vías, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y, y eso es increíble porque me ponía a pensar mientras tú hablabas y era justo el indagar en mi corazón del por qué me aíslo o por qué me sumerjo tanto, creo que nos libra de concebir esto como una balanza que se Claro. va a inclinar, sino más bien creo que es una escapatoria fácil a veces para muchos, yo incluido en muchos casos, la verdad, Ujú. para, para estirarse a cualquiera de los dos lados, Sí. sintiéndome o pobrecito por la iglesia o muy justo como para lidiar con la cultura, pero ambas reflejan más bien un problema de lo que amo en mi corazón, siento yo. Ujú. Tú me dirás, Sí, eh, y ambas cosas, Juan, son una salida fácil. Hay gente que puede decir, no, sumergirte totalmente en la cultura es lo fácil, pero créeme que sumergirte totalmente en la cultura evangélica también es lo fácil, claro, porque al final es buscar un lugar de protección en el que puedas evitar la tensión a la que estamos llamados, que es a vivir entre esos dos mundos como ciudadanos, como embajadores del Señor aquí. Entonces, sí, te entiendo, ¿no? Pero no podemos huir de esa tensión, ni mucho menos. no, 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 para nada. Y es justo lo que es la gran invitación del tema de este episodio y es Ujú,
no podemos huir porque si vemos el ejemplo de la iglesia a lo largo de la historia, no ha sido una iglesia que huye de la cultura, sino Eso que es. mancha con el evangelio, por decirlo de una Ujú, manera, impregna ujú, con su verdad el mundo que lo rodea. Eh, la educación, yo estudié educación, ujú. enseño, y la educación es sumamente cristiana. Eh, Muchas de las cosas que comemos y respiramos son aportes culturales del cristianismo Eso es. profundos. Y creo que de un tiempo para acá la iglesia ha olvidado eso. Y a Ujú, veces decir la iglesia es una generalidad eh, cómoda, porque es como aislar la palabra de mí, pero nosotros, yo como cristiano también, abordamos como temerosamente la cultura, tal vez por ujú. los medios, yo qué sé, pero la verdad que ha sido un llamado constante ir, ir afuera y que la esencia de lo que yo soy como creyente impregne el lugar en el que yo me rodeo. Sí. El Ujú, mismo Sermón del Monte, cuando habla de la sal, dice que y la luz no la ponemos abajo de un almud, no la ponemos abajo sí. de una caja, sino que es para ser vista. Y creo que ese Ujú, temor a la exposición es muy moderno también, a ujú, ser sí. Hay, vistos. hay, hay un ejemplo brutal de inmersión en la cultura que está en el libro de Hechos. Es un pasaje que se utiliza mucho para hablar de esto, que es el momento en el que Pablo está en Atenas, en el Mm, Areópago, hecho. ¿no? 17, Y si no aquí estoy mal. es muy interesante cuando lo ves con un poquito de carrerilla, porque en el capítulo 13, si no me equivoco, Pablo está predicando en una sinagoga. Entonces, todas las referencias que utiliza Pablo son bíblicas, son cosas que les resultan familiares a las personas que están escuchándole, ¿no? Habla de la historia de Dios, de cómo ha sido el Mm, proceso con Israel, todo eso le suena a la gente. Así que en ese contexto decide hablar de esa manera, apela a la cultura de ellos. Pero cuando está en Atenas, apela a la cultura pagana que tienen, totalmente. ¿no? Entonces, él está unos días antes y se da cuenta de la idolatría que hay y además dice, el texto, si no me equivoco, dice que se airó, o sea, se enfadó de ver la idolatría y cuando llega el momento de predicar, empieza a utilizar referencias de las cosas que él ha estado viendo y oyendo en ese tiempo, ¿no? Entonces hace, por ejemplo, la referencia al altar del Dios no No conocido. conocido, sí. De ese es del que vengo a hablaros, ¿no? O cuando dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como dicen algunos de vuestros poetas, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo conecta con ellos, con aquellas palabras y aquellas referencias que tienen un sentido para ellos. Mm, Y nosotros muchas veces no logramos entender, si no comprendemos a la cultura, va a ser muy difícil que podamos dialogar con ella. Entonces es importante poder escuchar y saber qué es lo que hay como iglesia, no solamente como individuos. totalmente. Y creo que también lo vemos en el mismo ejemplo, Filipenses 2 lo enseña, de Jesús, que siendo igual a Dios, no Ujú, estimó eso como cosa a la cual aferrarse. Y a mí me encanta la imagen de Dios hecho hombre, del Mesías, porque es ujú. alguien eterno, gigantesco, eh, que se puso a mi estatura para verme Sí. a la cara, ¿si me explico? Y entender Mm, mi dolor, mi sí. padecimiento, mi enfermedad, vivió la enfermedad, vivió el dolor, vivió la angustia que humanamente nosotros podemos llegar a vivir y creo que a veces somos fríos, eh, Ujú, somos personas que no le gusta lidiar con la realidad del amor al prójimo. sí. eh, y las tensiones siempre incomodan al final del día. eh, Incomodan ambos extremos de la cuerda, por Sí. así decirlo. Y creo que, bueno, tú haces rap, ¿no? También. Sí. Ujú, Y, y creo que parte de la cultura del hip hop es entender su entorno muy bien.
a veces es tener ojos para expresar musicalmente un problema social, un problema, no sé, en el barrio o en la historia de una persona. Ajá. Y cómo también nuestras virtudes, nuestros dones, nuestros talentos son estas herramientas para enganchar con las personas de una Sí, manera útil. Es decir, al final del día, yo recordaba mucho al preparar este podcast una frase de un autor que a mí me gusta mucho, Tim Keller. Eh, y él habla justamente que a veces somos pecadores que olvidan que eran pecadores y ahora han sido alcanzados por la gracia. sí, Y nos sí. instalamos en una categoría a veces de supremacía que no existe, o una categoría espiritual que, que, que ni siquiera Jesús se puso en ella. Y es Para nada, sí. de una superioridad ante el prójimo fuerte, pero eso, o sea, nuestros talentos también son este indicador de fuimos hechos para involucrarnos unos con otros, por así decirlo. Exacto. Sí, lo que se te ha dado ha sido para, bueno, para ser sal y ser luz, que Exactamente, decías pero antes. yo te quiero hacer em, la pregunta más puntual Ujú. y es, porque hemos hablado de muchas cosas rápidamente, ¿no? O sea, una y otra y otra. Perdona, culpa mía. No, 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 y está bien, o sea, genial, pero somos culturas muy diferentes. La latina, Ajá. muy, no tan con tanta estructura, muy folclórica, muy confianzuda. eh, y bueno, la imagen que uno tiene desde, desde este lado del mundo es tal vez que el mundo europeo ha sido mucho más secularizado. Se ha vuelto un poco Sí, más puede ser, sí. eh, escéptico hacia las cosas de la Ujú. fe. Y si yo en esta ciudad lo siento, donde la gran mayoría eh, de las personas de alguna u otra forma es religiosa, es decir, te encuentras muchas personas que en sus términos tal vez eh, dicen conocer a Dios. Y para mí eso ya es una puerta bastante abierta, el hecho de Mm. que estén abiertos a conversar de Dios. Pero ¿cómo lidias con un mundo que cada vez está más secularizado? Es decir, cómo yo me equipo de manera, por así decirlo, práctica, pero no solamente práctica, sino, como tú lo decías, en mis disciplinas espirituales, para abordar esos momentos difíciles con la cultura, porque hablamos del problema, pero en la Ujú. práctica también hay varios matices y es enganchar con personas que tal vez pegan fuerte, por así decirlo, es decir, ¿Te estás refiriendo a cómo equiparme para esos momentos? sí, me refiero a eso justamente porque siento que a veces una de las cosas que paralizan el abordar la cultura es el temor a eso, al ¿El temor temor al no verte preparado? al no verte preparado y al verte expuesto. Porque, Ujú. bueno, como te lo platicaba antes de comenzar, nosotros nos involucramos mucho con las universidades y el ambiente universitario es genial, pero al mismo tiempo todo Ujú. el mundo, por el contexto en el que se encuentra, se siente preparado para discutir algo. Y a veces Ya. eso pone a las personas, a mí incluso, nerviosa. ¿Y cómo uno puede Ya. lidiar con el hecho de que van a haber momentos de vulnerabilidad, inescapablemente? No solamente equipándonos pensando que vamos a estar blindados, sino cómo Sí. afrontarlo realmente. Eh, yo te diría que algo que a mí me ayuda con esto es el tema de, o sea, yo creo que el motivo por el que nos sentimos incómodos en esos momentos es
porque tenemos miedo a ser rechazados. Creo que la gran tensión se encuentra ahí, en que yo pueda decir algo que rompa esta relación o que Mm, me haga parecer una persona legalista, moralista o algo así, ¿no? Entonces, creo que la mayor preparación tiene que ver con tu seguridad de que lo que estás haciendo no lo estás haciendo para agradar al prójimo. Aunque tu objetivo es ganar al prójimo, en el buen sentido de la palabra, no en el de batallar, sino en el de persuadir. Y uno tiene que tener claro que sea lo que sea que va a pasar en esa conversación, eh, lo importante es sentirte aceptado por el Señor. mm, Es sentir que tú eres su hijo amado y que tú no tienes que demostrar nada a nadie, ni siquiera estar súper preparado, ni entrar en una obsesión por esa preparación, que al final es otra manera de incluir las obras en nuestra vida, ¿no? claro. En vez de la gracia. Entonces, es bueno ser prudente, es bueno prepararse, pero sabiendo que nunca vas a encontrar la respuesta a todas las cosas, ¿no? Entonces, creo que por un lado se trataría de eso, de sentirte que tú estás actuando sobre todo delante del Señor. Pero por otro lado, no puedes tener el miedo, o sea, perdón, en este caso no sería el miedo. Lo que no puedes hacer es dejarte llevar por la tentación de decir, pues ahora voy a decir todo lo que opino sin que me importe lo que me diga la otra persona, ¿no? Claro. Entonces, hay que aprender a decir la verdad en amor, ¿no? En esos momentos. Es importante que sigamos siendo conscientes de que el Señor quiere que seamos amables en nuestra manera de hablar, que seamos claros, que seamos certeros, precisos, y que nuestras palabras de alguna manera sean palabras sazonadas con sal, que ayuden a que las personas puedan encontrarse con la verdad, ¿no? Entonces ahí hay te diría que más que es una preparación con el Señor de sentirte seguro y aceptado, ¿no? De quién es Él, de quién eres tú y de cuál es la misión que te ha dado. Bueno, y ahora en el otro lado de la moneda, ¿cómo concibes tú tal vez la idea de que por X o Y razón, la Ujú. perspectiva secular hacia el cristianismo muchas veces ya está predispuesta, ya está condicionada? Este, Totalmente. ¿Qué le dirías ahora al no creyente, tal vez para motivarlo, para invitarlo amablemente a acercarse de manera honesta al, Ujú. a la verdad? Bueno, al no creyente le diría que una de las cosas más importantes que puede hacer el ser humano es dudar de sí mismo. O sea, es muy importante que tengamos siempre una actitud de duda acerca de lo que sabemos, y que podamos seguir extendiendo lo que nosotros conocemos por la verdad. Mm, Si esta persona tiene un interés por la verdad, le animaría a dudar de las ideas preconcebidas que él tiene acerca de la fe, acerca de Jesús, acerca de la Biblia, y que intente acercarse de nuevo desde una perspectiva más limpia y más sana, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil avanzar, pero no solamente en aspectos de fe, va a ser muy difícil avanzar en la vida si no aprendemos a dudar de nosotros mismos. Al final, la duda es una actitud de arrepentimiento constante. Todo el claro. rato tengo que revisar si lo que yo creo es verdad o no es verdad. Y sabiendo que esta búsqueda de la verdad va a acompañarnos durante toda la vida. Eh, no voy a mentir, es cierto que yo tengo un ancla en mi verdad, yo tengo un ancla absoluta, que es Jesús, pero el resto de cosas de mi vida se va poniendo en diálogo con Jesús y intento dejar que el Señor cuestione todas las áreas de mi vida, ¿no? Entonces, Claro. animar a que dudes de ti, lo podría resumir en eso. Creo que te va a ayudar mucho en la vida en general. Sé que justo el discurso cultural es el contrario, es no dudes de ti, ¿no? Sí, Confía sí, en ti sí. mismo, pero me ha resultado mucho más útil dudar de mí, la verdad. No, totalmente, totalmente porque ahí se abre el canal de una conversación sincera. Es Sí. decir, si, si yo escucho eh, ya predispuesto a tú no vas a cambiar mi opinión,
creo que realmente claro. no estamos escuchando. Mm. Ujú. Y algo que creo mucho yo, y lo he platicado con varias personas, es nos encanta exigir el derecho de ser escuchados, pero a veces nos Claro, reservamos el derecho de escuchar a los demás. Y creo sí. que esto es independientemente de cualquier lado de, de la moneda, por así decirlo, si estás en la fe, si no estás en la fe, creo que escuchar es una virtud que todos debemos ejercer. O sea, Ujú. el ejemplo de Jesús con Nicodemo para mí es increíble, un diálogo sincero, honesto, en amor. Y, y pues eso, la verdad, estaba muy, muy emocionado de poder platicar contigo acerca de este tema. Digo, es la superficie, tiene muchos matices que obviamente Sí. tomaría una vida eh, profundizar Ujú. realmente, pero el tema de la cultura es un tema que me apasiona, no porque yo me crea Ujú. la persona más educada en el tema, sino porque vivo en ella. Y, Claro. y al vivir en ella, entenderla es una herramienta útil para, para todo lo que hacemos como cristianos y aún fuera de la fe, entenderla es una herramienta muy, 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 Sí. muy útil. Y, y bueno, eso te decía, escuchándote, eh, yo dije, cómo me encantaría tener a Andrés en el podcast. Y un día mandé el mensaje y dije, a ver qué pasa. A- Por si, por si acaso, a- sí. por si sí o por si no, dirían que Sí, la peor diligencia es la que no se hace y yo mandé el sí. mensaje directo por Instagram. Y bueno, fue grato saber que respondiste el mensaje contra Sí. todo pronóstico, No, y un para mí, fulano. grato charlar contigo también. De verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo, Andrés. Quiero terminar con solo una última cosa, ya Ujú. para despedirnos, pero sé que creciste cristiano, porque lo he oído que lo has Ujú. comentado en diferentes momentos y lugares, pero también lo pregunto siempre y es, ¿a ti puntualmente qué te acercó a la fe? Todos llegamos al mismo lugar por Ajá. diferentes lugares y es en un mundo tan amplio y en culturas tan diferentes, México, España, bueno, y similares en muchas otras cosas, pero diferentes, ¿qué te llevó a, a Dios? Sí. Pues, pues hay varias cosas. Creo que la primera fue mi pecado, es decir, mis caídas, mis errores, un momento de mi vida en el que me sentía bastante cansado de mí mismo. Estamos hablando yo tuve una muy mala experiencia académica desde los 13 años hasta los 17. Yo a hacer un viaje a Miami, a una iglesia, a estar allí en un discipulado de uno a uno. Y allí fue donde conocí al Señor. Realmente fui a una clínica, se llamaba Clínica de Evangelismo, un lugar en el que te enseñaban a evangelizar, y resultó que el primer evangelizado fui yo en esa clínica. Y fue el día en el que eh, todas las veces que yo había escuchado el Evangelio por boca de mis padres, en la iglesia, a predicadores, amigos, de repente ese día tuvo sentido. Hizo clic, yo entendí lo pecador que yo era y empecé a seguir a Jesús. Ahora, yo tengo otra conversión después que te diría que es la conversión que a mí me mantiene en el camino, que es cuando yo me doy cuenta que a Jesús le importan las cosas que a mí me importan. Yo pensaba que estaba mi vida espiritual y luego estaba todo lo que me gustaba en aquel momento, ¿no? Que eran las chicas, el hip hop, el fútbol, el baloncesto, el cine, los libros, y yo decía, vale, todo esto está aquí y el Señor está allí. Pero por el testimonio de unos amigos que fueron grandes referentes para mí, eh, pude darme cuenta de que el Señor estaba interesado en toda mi vida. Y eso fue lo que a mí me cautivó. O sea, yo dije, el Señor no quiere que yo salga de aquí
para irme aquí, sino que el Señor lo que quiere es conquistar toda mi vida y que toda mi vida le pertenezca a Él, ¿no? Y ahí fue cuando, para mí fue un convencimiento muy claro de, vale, tengo claro que es mi Señor y que vale la pena rendirle todas estas cosas de mi vida a Él, ¿no? Resumiendo. Resumiendo una vida entera en pocas Sí. palabras. Pero lo pregunto por qué, porque al final del día fue ese llamado o ese sentir de que Dios está en tu vida de manera Ujú, integral, es ujú. el que te mantiene. Es decir, porque a Dios le importa nuestra cultura, eh, Sí, se involucra en ella. exacto, exacto. Y la manera en la que el Señor se involucra hoy en día en la cultura es a través de nosotros. Somos nosotros los que somos sus manos, somos sus pies y necesitamos estar donde Él estaría si estuviese de cuerpo presente, por decirlo así. Totalmente. Y creo que ese es un buen punto para Ujú. cerrar el podcast, para cerrar este episodio. Eh, Porque sí, redondeando todo, nos tiene que importar lo que a Jesús le Sí. importó. Ujú. Cuando Él caminó, caminar como de la misma manera que Él lo haría. Sí, Entonces, nuevamente, de verdad, muchísimas gracias. Fue muy un grato, placer, muy Juan. edificante escucharte, muy inesperado también. Eh, Nada, un regalo este ratito contigo. y bueno, pues espero no sea la última vez que nos veamos. Sí, seguro Eh, que otra vez. bueno, hemos terminado el episodio del día de hoy con Andrés Pérez. La verdad, un mega episodio que espero no se hayan perdido. Estamos muy felices de haber tenido esta conversación con él, muy edificante, conversando acerca de lo que es la cultura y qué significa ser cultura para los cristianos, y por eso estoy muy agradecido por poder grabar este episodio con él. Así que, bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, vernos en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier plataforma que ustedes utilicen para escuchar podcast, YouTube o lo que sea. Ahí estaremos presentes y estamos muy felices de estar de regreso. Así que nos vemos en el siguiente episodio.